Hola, yo soy Ana Belén y tengo 23 años y pues ahora estamos en el año 2022 y quiero contar una situación que yo pasé. Ok, quiero contar una vivencia que yo tuve, que pasé en mi adolescencia y todo esto, y quiero compartirla para ti por si estás pasando o has pasado o por una situación igual a la mía o similar o lo que sea, pero y si eres joven y te sientes, estás pasando por depresión o ansiedad o sientes como que estás enloqueciendo, te sientes vacío, insuficiente, o tal vez te odies a ti mismo, o tengas mucho odio en tu corazón, o estés teniendo pensamientos muy oscuros en contra de otras personas, o lo que sea. Este video es para ti y es que quiero compartir mi testimonio, mi experiencia, lo que yo viví, por lo que yo pasé en mi adolescencia y así y demás cosas. eh, Porque yo tuve en un tiempo mucha depresión y ansiedad, y no es algo que pasó repentinamente, sino fue algo que ya había vivido antes. Entonces, si tú estás pasando por esa situación muy crítica y no le quieres contar a nadie porque te avergüenzas o te asusta lo que piensen los demás de ti, bueno, o te asusta lo que piensen los demás de ti, eh, porque ya vayan a pensar que estás loco o lo que sea, o crees que te vas a quedar solo por contárselo a alguien, o lo que sea, o estás teniendo incluso pensamientos pero bien malos. eh, este video es para ti porque yo pasé por algo así. Ok, ya les voy a contar por lo que pasé, ¿ya? En fin, ya. Les cuento ya. Bien, todo empezó en, bueno, yo tuve una niñez ya, y mi niñez no fue la mejor, porque tuve problemas en casa y todo eso. Y esos problemas que yo tenía en la niñez, porque había problemas en mi hogar, me llevaron a meterme mucho, o sea, ya adolescente, me llevaron a meterme mucho en YouTube y a Internet en general. Sucede que cuando yo era niña, yo creí en Dios y tenía convicciones en mi corazón respecto al pecado y todo eso. Y tenía temor de Dios. O sea, había cosas que o sea, que yo sabía que eran pecado, y para mí era como que, no, 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 no. O sea, tenía rechazo hacia eso. Luego en la adolescencia también fui creciendo y me daba cuenta de cosas que están mal, y así, y yo también ya naturalmente las rechazaba porque ya podía ver con facilidad que son cosas que te iban a traer desgracia. Entonces preferiblemente no hacerlas. Así estaba en la adolescencia, pero o sea, había convicciones en mi corazón, ¿no? Y todo parte de que yo creía en Dios, ¿no? Eh, pero ya en mi adolescencia, a partir de, o sea, me fui alejando empecé como que, no sé, como que mi creencia hacia Dios fue desvaneciéndose a partir de mi adolescencia. Incluso en mi niñez había conflictos que a veces sentía dentro de mí respecto a Dios, porque yo sentía que el creer y buscar a Él o servirle, o quiero decir, asistir regularmente a una iglesia y todo esto, yo incluso en mi niñez tenía como que cierto rechazo a eso, porque yo creía que estar con Dios era sinónimo de no puedes hacer nada. Entonces yo también, una parte de mí, incluso en la niñez, ya sentía cierto rechazo, pero era por esto, porque yo pensaba que era como que no puedes hacer nada y tal, y estas cosas, y bueno, a veces pasa así porque mmm, no es como que tengas la película clara desde un principio, no es así, pero bueno, a mí me tocó así, así fue. Entonces por eso yo de mi niñez, o sea,
creía y tenía convicción, pero también existía ese cierto rechazo porque yo sentía que era como que no te dejan hacer nada, no puedes hacer nada y como que ay, qué aburrido, así pensaba. Por eso tenía cierto rechazo. Entonces, comparto esto porque eso influyó en mi adolescencia. En mi adolescencia, yo, eh, aparte de que había problemas en mi casa, eso me llevó a refugiarme en YouTube. Ese fue mi refugio para mí. No lo conocía, pero ya luego empecé a conocer YouTube y me llamó la atención y empecé a ver videos y, y ya, y eso, típica adolescente con cosas en internet y bueno. Pasa que yo siempre, o sea, desde niña tuve como que afinidad, o sea, como que me llamaba mucho la atención las cosas sobrenaturales, de fantasmas, extraterrestres, todo ese tipo de cosas me llamaba la atención. Entonces, pero, o sea, hasta ahí, ¿no? Pero eh, eso fue una puerta para que eh, se me pusieran en el camino cosas oscuras y yo como sentía atracción hacia eso, eh, lo veía. No me detuve, sino que di a paso a dar, o sea, conocer esas cosas. A lo que me refiero es que en YouTube yo veía no videos estos típicos como Hola soy Germán y demás, eh, pero luego conocí esto de los gameplays de terror y se volvió muy popular en ese tiempo. Em, Estaba de moda esto de... Yo empecé a conocer esto de los gameplays de terror a partir de Slenderman, Slendytubbies, eh, y yo estaba muy en eso, como que me atrapó, como que, no sé, y me gustaban mucho esos videos y los veía, o sea, los gameplays de terror era, por así decirlo, mi sección favorita de videos para ver. Y, y luego pasó de que conocí esto de los creepypastas. Conocí esta cosa de los creepypastas, entonces yo, y de paso, a mí me empezó a gustar el dibujo, entonces yo dibujaba y entre estas cosas de internet está como que muy a la par del dibujar, entonces por lo general las personas que ven esas cosas dibujan. Entonces, bueno, estaba yo así y yo dibujaba estas cosas, yo dibujaba no mucho, pero lo solía dibujar, era lo que si dibujaba creepypastas y, y yo tenía cuadernos, bueno, aún los tengo, creo que boté algunas cosas, pero aún los tengo, pero yo tenía muchos dibujos, o sea, monstruos que realmente vienen a ser demonios. Yo dibujaba eh, demonios y solía dibujar cosas así como que una chica siendo perseguida por ellos, ese tipo de cosas dibujaba. También dibujaba, bueno, ya casi al último ya dibujaba extraterrestres. Bueno, y eh, esto pasa que eh, yo en primero de bachillerato eh, yo tenía una mejor amiga en el colegio y en primero de bachillerato ella ya no estaba, ya se había cambiado de colegio y parece algo insignificante, pero en ese tiempo como una adolescente que tenía conflictos dentro de sí pero no lo conocía, sí fue algo que me afectó, sí fue algo que me afectó y parece algo insignificante, pero cuando uno solo conoce lo que ve y lo que tiene enfrente y lo que piensa, es, es muy fácil quebrarte, por así decirlo. Es muy fácil que cosas tan pequeñitas te marquen demasiado. Entonces, eh, bueno, eso se puede decir que me marcó y además de eso también me gustaba un chico y a mí me gustaba que me gustaran chicos
porque me gustaba ese típico sentimiento y de que, ay, mira, está por ahí, no sé qué, hay que hablar con las amigas. Por eso me gustaba, que me gustaran chicos, pero no era que me gustaban mucho, sino que uno en específico, pero me gustaba que me gustara alguien. Ese es el punto. Y me gustó un chico, y luego ya ese mismo año ese chico tampoco estaba. Entonces, no sé, pero como que esas cosas de alguna forma me eh, hicieron algo dentro de mí, porque ese año yo lo sentí muy triste, no sé, no sé, o sea, estaba cayendo en depresión en ese año y ni siquiera conocía lo que era depresión. O sea, fue muy feo, en primero de bachillerato. Eh, y bueno, sucede que, eh, o sea, pasó esto, ¿no? Y yo estaba influenciada con esto de los creepypastas. Los creepypastas son estas historias de terror donde salen demonios y asesinos. Y yo tenía dos monstruos, por así decirlo, favoritos. Era Slenderman y Jeff the Killer. Y Nina Killer. Bueno, ya. Esas dos cosas eran, entre los mundos de los creepypastas, eran mis favoritos. Entonces, eh, yo en ese tiempo creía que solo era un gusto, que solo era un gusto, que solo es algo como que a una chica le gusta el color rosa y que a otra persona le gusta el básquet. O sea, yo pensaba que solo era un gusto, pero esto va más allá de ser un gusto, porque todo está relacionado con lo espiritual. Y lógicamente el que a mí me gustaran esas cosas me afectaba en lo espiritual, en el corazón, pero yo desconocía eso, porque yo desconocía lo espiritual, porque, o sea, las cosas de Dios son espirituales. No vemos, pero sentimos y creemos por fe. No lo podemos ver, pero lo creemos por fe. Yo en ese tiempo desconocía esas cosas, sabía de fantasmas y esto, sí creía, pero era un conocimiento incompleto. Y eso es peligroso para una persona con curiosidades. Eh, bueno, para toda persona. um, en fin, esas dos cosas eran mis cosas favoritas. Y pasa que eh, esas cosas, esos demonios, me afectaban a mí y yo no me daba cuenta de eso, porque pues no es como que lo puedas ver. ¿Por qué lo digo? Bueno, además de que estaba cayendo en depresión porque me sentía como que, no sé, triste, sentía algo feo, así de simple, sentía algo feo, y tenía sentimientos tristes. Y también, también, ok, es que la cosa va así. Bueno, los creepypastas influyeron en una parte, pero también sucedió esto con los gameplays. Sucede que una noche en particular estaba donde mis abuelos. Yo estaba obsesionada con los videos en YouTube, pero yo no lo sabía. Yo no sabía que una persona se puede obsesionar con algo que no sean, por así decirlo, drogas, porque eh, es el ser adicto a algo no es no precisamente una droga que consumes. Eh, el ser adicto a algo ya es una droga, eh, porque no lo puedes dejar, y, y necesitas más y más, y si no tienes eso estás insatisfecho y estás como perdido, como que no sabes nada. Eh, Esto tenía yo con YouTube. Primero era YouTube, ya después pasó a más cosas en internet, pero yo no conocía eso, pero así sucede y es posible y sí pasa. Bien, pero yo en ese tiempo no lo sabía. Pasa que ya una noche en particular, una tarde, noche 6, 7 de la noche más o menos,
estaba donde mis abuelos y estaba viendo YouTube y yo me fui al cuarto a oscuras, aislada, porque yo solía en mi adolescencia no prestarle atención a mi familia y prestarle atención a lo que veía y hacía en internet. Y así yo estuve un periodo de tiempo eh, hasta hace unos años recientemente. Bueno, en fin. Um, ya, pues entonces yo estaba así en el cuarto viendo estos videos y era un video sobre ay, me asusté. Era un video del Rubius, un gameplay de terror del Rubius, y sucede que en ese gameplay salía que él, o sea, salía que un personaje, o sea, era un juego como que un poco extraño, pero la historia en sí era de que creo que el protagonista o la historia detrás, no sé, era un asesino que había matado a su madre. Y cuando yo eh, escuché eso del gameplay, o sea, que él contaba de qué eso se trataba, a mí me impactó demasiado, me impactó muchísimo, porque a mí nunca se me había pasado por la cabeza. Entonces yo escuchar eso, yo me quedé así como que, ¿qué? ¿Pero qué? O sea, ¿a quién se le ocurre esto? Y me impactó demasiado, demasiado. Pero lo que pasa es que yo en ese tiempo, justo ya después de pensar así como que, ¿pero qué? Eh, tuve un pensamiento y el pensamiento era como si yo fuese ese asesino haciendo eso. Entonces a mí me impactó mucho eso y luego ya no podía dejar de tener ese pensamiento. No era como que repetitivo lo mismo exacto, no cambia, pero el contexto era el mismo. Y de ahí ya tuve ansiedad porque tenía ese pensamiento y no paraba, y no paraba, y no paraba. Y yo no sabía lo que me pasaba. Yo no sabía lo que me pasaba porque son cosas que no es algo como que le pase, bueno, que a todo el mundo lo converse o así, o que lo veas en la televisión, que lo hablan o algo así. No, no, y en ese tiempo tampoco había mucho de ese tema en internet. Entonces yo no sabía lo que me pasaba y es que yo por ver estos videos de terror a mí me vino un miedo y mi miedo era que yo tenía miedo a volverme loca. Entonces, tener este miedo y luego que me esté pasando eso que me pasaba, que tenía ese pensamiento y no paraba, y ese pensamiento me asustaba, entonces a mí me daba taquicardia, o sea, era ansiedad en sí. Um, entonces, tener eso, eh, claro, y tener el miedo de volverme loca es una explosión de pánico, es una explosión de pánico 24/7 porque no paraba. Y entonces era incómodo porque, o sea, uno ve que las demás personas están haciendo su vida normal y cosas normal y aparentemente todo en ellos está bien y luego es como que, y luego estoy yo y con esas cosas. Y de paso tenía miedo a la locura y era como que, o sea, te hace sentir como, es como que si te estuvieses, o sea, por guardártelo todo tú mismo, es como que si te estuvieras construyendo tú mismo unas paredes alrededor tuyo que te separan de todo el mundo y estás tú. Lógicamente sí podía ser mi vida normal, no ir al colegio, estar entre mis compañeros, amigos y así, hacer los deberes, que por cierto no recuerdo cómo es que hice deberes con eso, no me acuerdo cómo es que logré hacer mis cosas escolares bien, o sea, presentarlas y tal, con eso. Eso sí no me acuerdo cómo es posible que yo lo haya logrado. Bueno, gracias a Dios lo pude hacer, pero no me acuerdo. Bueno, pero eso era lo que tenía constantemente, siempre, en mi cabeza. Entonces, es una situación difícil y, y rara, ¿ya? Y tiene una explicación espiritual que está en la Biblia. Pero primero estoy contando la historia.
Entonces yo tenía eso, que en términos psicológicos sería media ansiedad. Y tenía pensamientos así, bien feos, bien feos. Y así duró un tiempo, casi un año. Me dio también insomnio, ese mismo año me dio insomnio, que yo me ponía para dormir y luego ya no dormía. Y escuchaba como todos estaban durmiendo y yo estaba ahí de que no me puedo quedar dormida. Y era feo porque a mí me gustaba, bueno, ahora me da igual, pero en ese tiempo me gustaba mucho soñar, tener sueños, porque pues me gustaba, pues el sueño como que te lleva a otro mundo y eso me gustaba a mí. Y, y esto. Entonces, para mí como que tener sueños era como un escape de pues mi situación. Y luego tener insomnio para mí fue como que... eh. Y no solo eso me duró en lo que estaba de vacaciones. O sea, eso me dio en colegio. Eso lo tuve hasta antes de entrar a clases, antes de entrar a clases creo que ya se me quitó eso de los pensamientos, pero, o sea, de clases hasta antes de entrar al siguiente año lectivo es mucho tiempo tener algo así, vivir con eso cada día y no contárselo a nadie y pretender que todo está bien es mucho tiempo, pero gracias a Dios lo pude hacer. Eh, no es la forma de darle solución a este tipo de cosas, pero con mi poco conocimiento de la solución, pues está bien, ¿no? Gracias a Dios no me pasó nada raro, no cometí ninguna locura. Ya, pero el insomnio, ¿cuándo vino? El insomnio vino a partir de las vacaciones. Casi todas las vacaciones con insomnio. Ya empecé a concebir el sueño de poquito a poquito, ya meses, bueno, semanas antes de entrar a clases. Sí, así fue. Que yo estaba muy feliz ya cuando ya podía dormirme, pude dormir, estaba muy feliz. Yo no conocía tampoco lo que era el insomnio, después de que me dio ya empecé a conocer de esto porque lo empecé a conocer alrededor de las personas, ¿no? Que a veces conversan y eso. Ya, después eh, pasa que ya en el último año de colegio tuve ya mi primer romance, el primer amorcillo escolar. ¿Y por qué comparto esto? Lo comparto porque en su momento, gracias a Dios, ya ahora esas cosas ya no me golpean el corazón, ya no. Pero en su momento, lo que estoy contando, la ansiedad y todo, y lo de la relación en su momento, eran como, como dagas a mi corazón, pero yo no lo sabía. Por eso lo cuento, porque es importante. Bueno, eh, tuve ya entonces el último año de colegio, tuve mi primer romance más o menos, y fue todo un drama de telenovela lo que sucedió. Eh, Nada como que subido de nivel, pero en lo poquito sí fue como una telenovela. Entonces eso también me afectó. Y yo era como que, por así decirlo, más recatada antes de ese romance, pero después de eso, como que mi recato se fue desvaneciendo, se fue perdiendo y fue de una forma muy sutil, pero fue a partir de ese momento. Eh, o sea, me marcó esa situación que ya después me fui, por así decirlo, desmoralizando. Eh, entonces, ya, luego ya entré a la universidad, yo primero he estado como que, bueno, voy a tener respeto porque no, eh, todavía está fresca la situación del chico, no me interesa estar con nadie, ese tipo de cosas, como que también para mí misma, ¿no? Como que bájale todo. Eh, Así estaba el primer año de la universidad, luego ya el siguiente,
o sea, el pre, de ahí el primer semestre, bueno, ya ahí, a partir del primer semestre empezó las temporadas de locuras en mi vida. No muchas, pero esto es como una escalera, ¿no? Va del nivel más suavecito hasta el más alto. Gracias a Dios no llegó hasta muy alto, pero para que se haga, debe conocer el tema, ¿no? Pasa que yo, bueno, ya no, esto, ¿no? Cosas de jóvenes adultos universitarios, ya. Eh, ok, ok, ya. Bueno, sí, básicamente me fui desmoralizando, esa es la cuestión. Yo, que había cosas que en las que yo estaba firme en mi colegio, como respetarse a uno mismo, o sea, como que no voy a hacer estas cosas porque yo sé que van a traer desgracia, y aparte de eso, no quiero que se me vea o sea, faltarme el respeto a mí misma, por así decirlo. Ya, pero ya, como ya les dije, me fui desmoralizando y ya fue, esto para mí fue como que no existe. Y claro que de cierta forma sí estaba como que no voy a pasar la línea, pero al mismo tiempo me sentía como que, sí, bueno, si pasa, si sucede, ya, ya. Pero no debería de ser así, pero en eso estaba, en la universidad. Y es importante compartir esto porque son cosas que en la sociedad ya, hablando, vamos a decirlo, de la sexualidad, se cree en la sociedad hoy en día, se cree que como que no pasa nada, es normal y esto, pero no, te marcas, te pasan cosas que te lastiman mucho en el corazón, amoroso, lo que sea, sexual, demás, y, y son como una pequeña brecha para que entren muchísimas cosas peores y tú ser como que eh, en bienestar interno, ir de mal en peor, aunque en el exterior te puedes ver como la persona más exitosa y que estás haciendo todo bien, y como que si nada te hace falta, no estés pasando hambre ni falta de dinero y que esas cosas, pero en tu interior estás como que muriendo, y para evitar sentir esto de que te estás muriendo, vas y recurres por cosas cosas para distraerte, para como que apaciguar esas aguas, ese dolor, y no se trata de esto, no debe ser así. Entonces por eso comparto esto, porque así es como vas empezando, así es como empieza a suceder, empieza como algo sutil, luego va creciendo hasta que te ahogas, y ya estás como que, como yo decía, miserable, porque así era como yo me llegué a sentir miserable, y para que una persona llegue a sentirse miserable es porque tocó fondo, en fin. Ya, entonces pasaron cosas típicos de jóvenes universitarios, eh, nada demasiado loco, pero tampoco, bueno, en fin. Mm, Esto ya me fue marcando y demás. Luego vamos a la parte de antes de la pandemia. Antes de la pandemia, um, antes, muchísimo antes, meses antes, el año anterior de la pandemia, empecé a conocer el K-pop. Y pasa que cuando uno está, miren, es que yo estaba en la universidad, ¿no? Y todo esto. Y como no tenía nada en mi cabeza en qué pensar, que nada que me motivaba, yo me sentía como vacía, como que en modo automático. Estoy haciendo esto, pero nada en mi interior. Entonces, cuando una persona está así, busca hasta encontrar algo que le llene en su interior. Y se hace de eso un imán. Entonces, esto me pasó a mí. ¿Y qué fue lo que me llenó a mí? El K-pop. Encontré el K-pop y yo estaba así como que, wow, ¿por qué no conocí esto antes? Porque tenía dos cosas que me gustaban. La primera es la música, que la música era toda y a mí me solía gustar la música así. Me gustaba el dubstep cuando estaba en el colegio. Y la segunda es el baile. Me gusta bailar desde que
siempre, desde siempre se puede decir, me gusta bailar. Entonces yo estaba como que, wow, o sea, sí, ¿cómo no lo conocía antes? Porque tenía esas cosas que me gustaban y bueno, y yo estaba fascinada con el K-pop. Y me volví obsesionada con el K-pop. Yo no sabía que estaba obsesionada, pero estaba obsesionada. ¿Por qué estaba obsesionada? Porque solo pensaba en eso, solo quería hablar de eso, solo veía eso en YouTube. um, y así. Y mis sueños también estaban basados en K-pop. O sea, ya. Y yo estaba obsesionada, pero yo no sabía que estaba obsesionada. Pasa que también eso, había cosas ya, convicciones en mi corazón que yo tenía, que con el K-pop se empezaron, como que quisieron, porque no llegaron, pero como que quisiese ya desvanecerse, como que esos valores que tú tenías, esas convicciones, te las derrumbo. Por ejemplo, yo pues ya me gustaba el baile y eso, pero eh, tenía este límite de respeto hacia mí misma, de no pasar los límites, como recato, ya, decirlo así, recato. Eh, yo ya luego empecé a bailar K-pop y eso me ayudó para ser mejor bailarina, pero ese es otro tema. Eh, pero pasa que, este, ya, bueno, yo también ya quería como que presentarme y acá en mi país hay eventos donde te puedes presentar y así, que hacen los mismos K-popers, entonces yo practicaba para eso y eso pasó. Y ya, entonces, o sea, todo empezó con un baile. Esta historia en particular quiero contarla. Todo empezó con un baile, o sea, como cosas que ya tenías se me iban desvaneciendo. Pasa que había un baile, una canción, un baile en específico que es muy sexy. Mm, Tampoco tanto, pero sí es muy. Y yo cuando lo vi sí me quedé como que, o sea, me daba curiosidad, me daba ganas de aprendérmela y bailarla. Pero al mismo tiempo me sentía como que mm, eso no, o sea, me sentía como que no debería. Pero luego pensé, ay no, solo es un baile, es una coreografía, así como que justificando eso con solo es una coreografía. Como que se justifica porque es solo una coreografía. Ya está. Entonces eso pasó. Y me la empecé a bailar y todo. Eh, y eso, pero lo cuento esto porque son cosas que uno naturalmente tiene dentro de sí y hasta que no lo pase no lo va a perder, sino que va a seguir contigo, como, o sea, las convicciones. Eh, Cuando ya como por decirlo, cuando ya pasas esa frontera de tu convicción, la pierdes y cuando la pierdes, como que como que no tiene valor para ti, como que no pasa nada, o sea, como si fuese una bobería, eso, esa convicción, por así decirlo. Y, y si tú lo crees, no te importa lo que digan los demás, tú lo crees así y ya está, como que no me afecta, ¿no? Ya, pero esto va más allá que solo eso, ¿ya? No es como que queda en el aire, hay consecuencias. Bien, entonces esto, ya. Otra cosa también fue por los chicos. Los chicos yo nunca me vi como que en la necesidad ni nada de babosearme por ellos, pero así bien mal. No, no tenía esto, pero por cosas de la vida, eh, o sea, conversaciones, ¿ya? Las malas conversaciones dañan las buenas costumbres, algo así. Eso está en la Biblia. Y eso fue lo que me pasó respecto a este tema de los chicos en particular. Y yo no tenía eso, pero como que ya le di cabida a eso, le dije, ven, entra, eres bienvenido aquí. Y ya. Y luego pues, como que se destapó la cosa
y luego yo ya estaba muy así, muy así, muy babosa por los chicos, pero mal y no está bien. Entonces estas dos cosas en particular en específico son las que me afectaron, y también hay más, pero bueno, pero estas cosas también se hicieron de mí también por internet, fue por internet, porque, o sea, yo les di paso, yo las vi, me gustaron y fue como que bienvenidos, entren, vengan aquí, y se hicieron de mí. Y son cosas que te van dañando en, en lo espiritual, pero yo desconocía eso, cosas más, ¿ya? Entonces esto pasó, ya, ya luego, en noviembre del 2019, por segunda vez me dio esto de la ansiedad, lo mismo del colegio, lo mismo. Y para mí fue impactante, más o menos. Bueno, sí creo que sí, porque yo creí que ya lo había superado, yo creí que ya había pasado, yo creí que ya eso quedó ahí, ya, y ya está, porque yo creía que si no tocaba el tema, si no lo pensaba, si nada, se me iba a olvidar y nada sucede aquí. Pero no es así, no es así, hay consecuencias, entonces las hay. Y no es como que tú por dejar de pensarlas se van y se esfumaron y nunca sucedió. No, sigue ahí, sigue ahí. Entonces es como una marca que te haces en lo espiritual, una atadura. Entonces no se va. Pero voy todo en orden, porque hay solución, pero voy en orden. Entonces yo en ese tiempo creía eso, que era como que ay, se me va a olvidar y ya. Entonces yo en cierta forma me sentía impactada porque era como que eso creí que ya lo había superado y no. Y me dio eso y me dio, fue como subiendo de nivel porque la segunda vez me dio como que más intensa que la primera y me sentía muy mal porque es una ansiedad que te ya no tienes el pensamiento y no quieres ese pensamiento. Y ese pensamiento te da miedo y entonces estás como que el corazón. Y luego por fuera tratar de aparentar de que nada te sucede es, es feo. Y de paso, yo me acuerdo que a veces sentía, o sea, no es como que sucedería, no lo sé, pero a veces sentía como que, a veces tenía miedo de que mi propio cuerpo hiciera lo que yo estuviese pensando, aunque yo no lo quería. A veces sentía miedo de eso, era como que siento como que mi cuerpo va a coger y reaccionar y hacer lo que yo estoy pensando y no quiero eso. Eso también sentía ese miedo, sentía como que me iba a dar algo y iba a hacer lo que pensaba y pues no, no quería eso. Ya, entonces tenía eso. Ah, lógicamente lo de los creepypastas y los juegos de terror influenciaron. ¿Por qué lo digo? Bueno, por obvias razones, porque lógicamente así pasa. Y también porque también me sucedió algo con eso en la adolescencia. Sucede que yo estaba leyendo un creepypasta de Jeff the Killer y luego empecé a sentir como cosquillas en la mano. Sentí como cosquillas en la mano. Y creo que, si no estoy mal, no sé, pero creo que algo así mismo sucede en el creepypasta con ese personaje. Entonces, y no sé, pero empecé a sentir cosas muy raras en ese rato. Yo me acuerdo que estaba sola en mi casa leyendo eso por la tarde. Sentí esas cosquillas en la muñeca, bueno, en la mano, y también sentí cosas raras y sí se me hizo como raro y fue como que no. Y dejé de leer porque me dio miedo. Bueno, pasa. Ya, es que también hay otra cosa en la que yo me vi influenciada. No solo en esto de los gameplays, creepypastas, internet, bla, 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 no. Sino también fue las cosas del astral, las cosas de viaje astral y todo eso. En eso también me vi influenciada. Y eso también llegó con más fuerza a medida que iba pasando. Porque la primera fue en el año en el que tuve mi medio romance, en el último año de colegio. Ahí fue cuando empecé a conocer esto del astral y tal, lo vi en YouTube y medio lo intenté. En ese tiempo tenía muchas parálisis del sueño, entonces yo aprovechaba para tratar de que algo pase y
una vez, o sea, sí pasaban cosas, pero una en particular sí fue muy llamativa, pero, pero esto, o sea, pero ya después como que se fue. Ah, y otra cosa también es de los extraterrestres. También veía bastantes videos de estos de los ufólogos y todo esto. Y, o sea, muchos demonios, muchos demonios ahí, al servicio, a la orden. A eso es lo que me refiero, ¿no? Mucho en lo espiritual en lo que yo estaba exponiéndome, pero yo no conocía de esto, pero así fue. Sí, porque pasa que ya, o sea, en, ya, en el periodo de la cuarentena, bueno, ya, primero, lo de la ansiedad, ya en noviembre de 2019 me dio esto de la ansiedad de nuevo, me dio con más fuerza, y ahí fue la primera vez que se lo conté a alguien, que fue a un amigo, porque me sentía como que aquí, no sé, yo sentía que tenía que ya decírselo a alguien porque si no, algo me iba a dar. Y, y lo hice, lo conversé con un amigo por chat y me dio cosas porque yo sentía como que este va a pensar que estoy loca y así, pero él, en lo que podía, trató de ayudarme, pero no fue ayuda. Ya, eso. Em, ya, eso me duró un periodo pequeñito de tiempo. Eso de ahí, ese segundo episodio, por así decirlo, de ansiedad que me dio, fueron creo que semanas, nomás días, o sea, muy pequeñito. Y yo fue también la primera vez que se lo conté a mi mamá, pero no tan específico, solo como que siento esto y ya está. Se lo conté y ahí fue que mi mamá me dijo que, o sea, que de mis hermanos yo era la que más estaba lejos de Dios, que yo era de entre mis hermanos yo era la que más estaba lejos de Dios. Entonces, pues eso, o sea, ¿por qué me pasaba eso? Porque estaba lejos de Dios, básicamente eso. Y cuando ella me contó eso, yo como que tuve una visión, porque a medida de que ella me iba contando eso, yo como que sentía, como que en mi mente, como que se me vino esta imagen de fuego ardiendo a mi alrededor, como una cueva, como que algo cerrado y fuego a mi alrededor, así. Entonces yo en ese tiempo, justo en ese momento, yo me caí en cuenta de que yo, si yo moría, para nada iba a ir al cielo, ni así, o sea, nada, para nada yo era digna de ir al cielo. Eso fue lo que yo sentí cuando mi mamá me estaba contando eso y se me vino esta visión. Eh, y eso me asustó. Y es que también pasa que en ese tiempo estaban los terremotos aquí en mi país. O sea, había sucedido uno, entonces estaban las secuelas de que a veces temblaba. Y yo tenía miedo de los temblores, de los terremotos. Yo tenía miedo porque yo sentía que, como que yo me muero y ¿qué pasa después? Entonces me daba miedo. Entonces, cuando mi mamá me contó, me conversó esto y yo sentí esto, o sea, entonces, bueno. Pero, esperan, conté mal. Yo dije que le conté a mi mamá. Creo que no le conté. Creo que es que pasa que en ese mismo periodo de tiempo, yo vi o sea, yo tuve una recomendación de un video de una chica. Ya les comparto cuál video. Esperen. Listo, este fue el video que me aparecían recomendados en YouTube. En ese tiempo, este video se puso en tendencia y este video es muy viejo, muy viejo. Entonces, siendo viejo, un video antiguo que se ponga en tendencia, o sea, estaba como raro, pero sucedió. Y yo me acuerdo que habían comentarios que ponían cosas como que, o sea, a ustedes les salió este video en el mes tal, no sé qué, hay mucha gente compartía de que sí, y era como que, o sea, ¿por qué me salió esto? ¿Por qué está en tendencia? Y a mí me dio curiosidad y por eso yo lo vi y viendo sus comentarios más raro me pareció, en fin. Listo, este video está desde hace 6 años. Eh, ese fue el video que me salió, que dice
Warning from God, Prepare Now, y es de esta chica. Ahora ella sube videos en YouTube. En el momento en el que yo lo vi, nada, creo que era el único video que tenía. En fin, entonces ese fue el video que yo vi, y cuando yo vi ese video yo sí sentí que Dios me estaba hablando a través de ella. Yo sí lo sentí, pero como en ese tiempo no conocía a Dios, así de simple, no conocía cómo es Él, me dio miedo. O sea, lo primero que sentí era miedo, porque por muchas cosas que están sucediendo el día de hoy, es evidente que estamos en los últimos tiempos. Entonces yo conocía más o menos eso de los últimos días, porque entre mi familia se dice eso, pero pues no lo conocía ahí como que más discernido, ¿sí? Entonces me daba miedo, y también era como que los terremotos, ¿no? Sí, miedo de que yo me muero un día así nomás, todo eso, y ya, no sé, simplemente me daba miedo, y tenía miedo de Dios. Y bueno, yo le conté eso a mi mamá, de ese video. O sea, yo estaba llorando, yo le dije a mi mamá esto, y de que vi ese video, y le conté que estaba en tendencia, y era un video antiguo, y era como que, o sea, ¿qué tiene que ver este video? Porque está en tendencia. Y así, y le dije llorando, y le dije que yo sentía que era un video que yo sentía que Dios me estaba hablando a través de ese video. Entonces ahí fue que mi mamá me dijo eso, y también tuve esa visión, y eso, y me impactó, ¿no? Pues, y ya, o sea, ella básicamente me dijo que tenía que buscar más a Dios. Y eso fue lo que yo traté de hacer en ese tiempo. De buscar más a Dios. O sea, me dijo que leyera la Biblia y así, pero no me ayudó mucho. O sea, mi mamá no me ayudó mucho. Solo era como que lee la Biblia y ya está. Y eso era lo que yo estaba dispuesta a hacer. Y eso es lo que yo estaba empezando a hacer. Pasa que yo en ese tiempo, yo tenía otras creencias. Yo me había alejado tanto de Dios, que hasta mis creencias habían cambiado. De creer en Dios, que existe el pecado, pasé a creer en otras cosas, a creer en esto del universo, a creer bueno, el zodiaco, en los pleyadianos y tanta cosa, a creer en esas cosas. Esto. Y entonces leer la Biblia con otras creencias, y peor aún, siendo arisco con Dios, porque yo de alguna forma era arisca con Él. Entonces, estar en esa condición y leer la Biblia es difícil, porque es como agua y aceite. Eres como el agua y el aceite, no combinan. Y yo leía las cosas y me lo cuestionaba, y era como que... pero ya después de un tiempito, unos días, pero fue súper rápido, un tiempo muy corto, ya me empecé a sentir mejor. Entonces yo pensaba que, o sea, en mi ignorancia, era como que, bueno, ya me siento mejor, ya hago mi vida. O sea, es como que si tuvieses una nube en tu cabeza que no te deja ver más allá, ni sentir más allá. Es como que si estuvieses en esa condición, que no te deja como que pensar más de lo que tienes, de lo limitadito en lo que estás. Sí, también creía en esto del tercer ojo. Eso también pasó algo raro ahí, pero ya cuento más adelante. Y pasa que justo al mismo tiempo que yo estaba empezando a leer la Biblia, en ese tiempo empezó a dar en el canal 2, en la programación que hay en mi país, en el canal 2, empezó a dar una novela de Jesús. Dejen ver si la encuentro.